El Barcelona llegó al Coliseum con la necesidad de demostrar que podía retomar el ritmo de la liga, pero lo que encontramos fue un partido cargado de tensión, polémica y datos que no pasan desapercibidos. Los de Flick abrieron el marcador rápidamente, con una jugada que parecía escrita por el destino. Valde con un regate se dio el balón a Pedri, que filtró un pase milimétrico a Koundé. Hasta aquí todo parecía digno de aplausos, pero ojo que la jugada tuvo miga. David Soria, portero del Getafe, soltó el balón tras un rechazo inexplicable, pero además, habrá que decirlo, hubo una posible falta de Koundé que ni el árbitro ni el VAR quisieron revisar. Curioso, ¿no? Sobre todo cuando recordamos que a Rodrigo le anularon un gol en una situación mucho menos clara que esta. La afición del Getafe también puso su granito de arena para hacer de este encuentro memorable. Desde el principio recibieron al Barcelona con pancartas y gritos que no se escuchan todos los días. Incluso se pudo leer una pancarta que decía mismo juego, distintas reglas. Pero lo más llamativo fue que en otra pancarta que hablaba sobre límite salarial fue retirada misteriosamente. ¿Será que en pleno siglo XXI hay mensajes que incomodan demasiado? Por lo visto, no se puede cuestionar al sistema sin que alguien intervenga. Pero el Getafe, fiel a su estilo, no se dejó amedrentar. Cuando parecía que el Barcelona controlaba el partido, llegó el gol del empate. Una contra azulona terminó con un disparo de Coba que Iñaki Peña logró desviar, pero el rebote quedó servido para que Arambarri lo enviara al fondo de la red, sellando el empate en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo la tónica fue la misma, dominio del Barcelona pero sin poder mover el marcador. Y el dato curioso lo dio el equipo de casa. Yelu, jugador del Getafe, protagonizó un cambio bastante inusual. Entró en el minuto 49 y salió de cambio al 66, apenas 17 minutos en el campo sin estar lesionado. ¿Qué quiso transmitir Bordalás con esta decisión? Por otro lado, algo que ya no es nuevo en la Liga de Tebas, Gavi tuvo un comportamiento que no pasó desapercibido. Además de increpar a Yelu con una segunda y señalar que era malísimo, protagonizó una agresión que terminó con tarjeta amarilla. Pero ojo, no para él, sino para el defensor del Getafe. Ya sabemos que si esto lo hace Vinicius, el escándalo estaría en todas las portadas. Pero tratándose de Gavi, el silencio de la prensa es ensordecedor. Y para rematar, y por si fuera poco, en otra jugada, agresión de Valde al defensor del Getafe y adivina, sin sanción para el culé. Pero lo indignante es que por una acción similar a esta, a Vinicius le cayó la roja y 2 partidos de sanción. En fin, la doble vara de medir las cosas. Y como siempre decimos en este canal, el problema en la liga no es el qué, sino el quién. Por otra parte, y hablando de Valde, el jugador denunció gritos racistas desde la grada. Algo absolutamente condenable. Lo curioso en este caso es que el reportero, que solo se dedica a dar noticias de fichajes, pues estuvo al tiro con la noticia en sus redes sociales. Pues nada, el soldado de Laporta justificando el mes. El momento en el que tenemos que reflexionar y esta gente que hace estos insultos se tiene que quedar en casa. Si es verdad, queden con ellos y que los saquen de los campos de fútbol. Por cierto, el mejor jugador del mundo y de la historia estuvo en el partido, pero tal parece que hoy no se le apetecía ganar. Quizá no quería romper la racha de 5 temporadas sin que el Barcelona gane en el Coliseum, en el Balón de Oro ya mismo. Finalmente, un dato que pone todo en perspectiva y deja mal parado a los de Ancelotti. Desde octubre, el Barcelona solo ha sido capaz de ganarle al Real Madrid, así de simple, y ni rastros de victoria en la liga contra otros equipos. 6 puntos ganados de 24 en juego. Insólito. Y mientras tanto, Bordalás, el entrenador de Getafe, no se mordió la lengua al declarar que las normas de fair play financiero deberían ser iguales para todos. ¿Es mucho pedir? Y bueno, tenemos las dificultades que tenemos, como bien has comentado, y creo que las reglas deberían ser para todos igual. El empate deja al Barcelona en una posición muy complicada. Si el Real Madrid gana su partido, la distancia se ampliaría a 7 puntos. ¿Qué necesita este equipo para recuperar su mejor versión? Quizá más autocrítica, una plantilla más contundente y sobre todo una mayor capacidad de sobreponerse a los retos. El tiempo dirá si Flick y su equipo están a la altura del desafío. Por ahora queda mucho por mejorar, si por lo menos desean quedar en la segunda posición.